Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí comenzando con este reto de ayudar a muchas personas a lograr su objetivo de realizar su tesis. La tesis que muchas veces lo fuimos postergando. El título del día de hoy es ¿Cómo elaborar un buen título de tesis? El título de la tesis es de suma importancia. Es la cara de la investigación. Es la misma presentación de la investigación. Es como en el caso de un libro. Lo primero que hacemos en un libro es mirar el título. Y si allí encontramos un tema sugerente, lo vamos a leer. O nos compramos ese libro. O incluso lo vamos a recomendar a otras personas para que lo puedan comprar y se puedan enriquecer de los conocimientos que hay en ese libro. Más todavía en una tesis, porque una tesis es portadora de conocimientos, de aportes, de conocimientos científicos. Entonces, es importante que pensemos seriamente en el título de la tesis. Quiero presentarles el objetivo de esta sesión. El objetivo es favorecer la elaboración de un título adecuado para la investigación universitaria. Un título adecuado, o sea, un título adecuado para esa carrera que has estudiado o para ese nivel de formación que has recibido. Puede ser de pregrado, de maestría o de doctorado. Entonces tiene que ser algo oportuno. ¿Listo? Entonces, y además tiene que ser para la investigación universitaria. O sea, con los niveles que ahora exige la universidad. Ya no podemos trabajar de una manera sencilla por obtener el título o el grado. No vaya a ser que nos demos en esa lógica de presentar un trabajo sencillo. No, hay que hacer una investigación seria. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para elaborar un buen título de tesis? Hay varios elementos, pero primero debes enfocarte en tu carrera. ¿Qué carrera has estudiado? ¿Has estudiado enfermería, educación, administración, o de repente en maestría gestión pública? ¿O educación, doctorado de educación, o doctorado en psicología? De repente has estudiado ingeniería industrial. ¿Ya? Tienes que ubicarte en esa carrera. Y tenemos que pensar en esa carrera que estudiaste. Tienes que estar metido en ese ámbito. ¿Listo? Y buscar dentro de ese ámbito aquello que más te llama la atención, aquel campo en el que mejor te desenvuelves. Por ejemplo, yo soy doctor en educación y algo que a mí me encanta es la gestión educativa. Es muy bonito para mí. Me encanta la organización de los estudios. Es algo muy bonito. Gestionar la educación es muy importante. Alguien de repente ha estudiado psicología, pero no puede decir, a mí me gusta toda la psicología, de principio a fin. Es muy difícil poder amar todo eso, abarcar todo eso. ¿Y por qué le digo que debes ya pensar en la línea de investigación? Porque no solo a favor de la tesis, sino también en vistas de que en adelante te especialices en ese área, porque se supone que es el área que más te gusta
el que más dominas, en el que te sientes mejor, más satisfecho, realizado. Entonces debes trabajar esa línea de investigación. Si eres psicólogo, por ejemplo, me gusta la psicología organizacional. Trabajo en una empresa y allí me gustaría ayudar a sobrellevar los problemas del personal. Ah, perfecto. Entonces la psicología organizacional es lo tuyo. Y así, alguien dice en la medicina, pues en la medicina hay tantos ámbitos y yo quisiera ir por este ámbito. No quiero dedicarme a todo, sino más bien dedicarme al ámbito, digamos, geriátrico. ¿Está bien? Dedícate a ese ámbito geriátrico. Y entonces, allí es que debes realizar tu investigación. Esa es tu línea de investigación. ¿Ya? Entonces, con esto, ya estás como cerrando el camino. Estás como juntando todo y ya más o menos sabes un poco mejor el camino. Ya no ves 8, 10 caminos. Ahora ya ves 2, 3 caminos. Ya te queda poco para discernir y decir, este es lo mío. Entonces, ya hemos visto lo de la línea de investigación. Otra cosa que debes tener en cuenta son los niveles de exigencia universitaria. Los niveles de exigencia universitaria. Si estás haciendo una tesis de licenciatura, ¿ya? Si haces una tesis de licenciatura, puedes hacer una investigación bivariable de conocimiento de la realidad. ¿Listo? Pero si estás haciendo una tesis de maestría, sería bueno que a eso le incrementes, tenga un aporte mayor. Que tu tesis de maestría no parezca una tesis de licenciatura. Más todavía, ahora con los cambios de la legislación universitaria en los países, se está viendo que ya para el bachillerato, para el grado de bachiller, los estudiantes tengan que hacer otra tesis. Entonces debes hacer tesis para bachiller, debes hacer tesis para licenciatura, para maestría, para doctorado. Todos ellos van en esa misma secuencia progresiva. La exigencia es cada vez mayor. Y esa exigencia tienes que comprenderlo. De repente al principio tu asesor no se percata, pero después el jurado en la sustentación te va a decir, ¿por qué usted ha investigado ese tema tan sencillo? Pudo haber investigado algo más profundo, algo que tenga un mejor aporte a la sociedad y al conocimiento. Entonces, es bueno que ya desde el principio investigues cosas serias. ¿Listo? Entonces, en la maestría o en la licenciatura, una investigación, digamos, correlacional, una investigación comparativa, estaría muy bueno. ¿Listo? Pero en la maestría ya tiene que ser un poco más la exigencia. Además de hacer esa investigación, sería bueno que hagas un aporte. Algunas universidades ya incluso en su programa lo exigen. Ponen programa de mejora, donde después de haber investigado un determinado tema, dices, mira, estoy haciendo un programa para poder ayudar a superar esa situación problemática que he encontrado en mi investigación no experimental. Entonces, trabajas un capítulo más para que eso no solo te beneficie a ti, sino beneficie a todos los lectores de esa tesis. ¿Y qué debemos hacer con la tesis de doctorado? No es solo un aporte de un programa de mejora. Allí ya tenemos que probar una teoría. La exigencia tiene que ser cada vez mayor, es más creciente.
Entonces, por ejemplo, en el doctorado ya tenemos que tomar investigaciones explicativas. Podrían ser investigaciones explicativas bivariables o multivariables, con 2 variables, con 3 variables, ¿ya? Además, esa investigación explicativa que vas a hacer para el doctorado debe tener un aporte filosófico o epistemológico. Eso ya casi todas las universidades lo piden, ¿ya? Es la reflexión o la filosofía de la ciencia. Es hacer filosofía de cómo va mi carrera en el ámbito que estoy investigando. Así es, ¿ya? Entonces, esos niveles de exigencia hay que tenerlos en cuenta. Pareciera que en algunas universidades que la hacen todo fácil, pareciera que el mismo tema puede servir para grado de bachiller, para tesis del grado de bachiller, para tesis de licenciatura, para tesis de maestría y hasta incluso para tesis de doctorado. ¿Eso te parece que está bien? En eso no debemos caer. Más bien, debemos estar atentos a que nuestra investigación sea seria. Bien, pues. Entonces, ya nos hemos ubicado bien en nuestra carrera. Nos hemos ubicado bien en la línea de investigación que me gusta. ¿Sí? Es esa línea de investigación que en adelante voy a profundizar. Y también nos hemos dado cuenta cuáles son los niveles de exigencia que me pide la universidad para el grado o el título que quiero optar. Si ya tenemos eso, ahora sí podemos comenzar a pensar en el título. Primero, debes pensar en una situación problemática. Una situación problemática puede venir de algo que no corresponde en el lugar donde trabajas o en el lugar, en el contexto que corresponde con tu carrera de estudios. Porque también quiero dejar bien claro algo. Hay algunos que son psicólogos y están trabajando en administración. Porque se le presentó esa posibilidad de trabajo, están trabajando en algo que no es suyo. ¿Sí? Entonces, voy a hacer una tesis de administración para psicología. No, pues, no cae bien eso. ¿Qué tendrás que hacer? De repente suplicar a un amigo, a una amiga, a un familiar, a alguien conocido que te pueda permitir el acceso a esa población donde puedes investigar en tu carrera. Imagínate que eres de educación, pero no trabajas como profesor. Estás, digamos, estudiando otra carrera, pero quieres hacer tu tesis. ¿Cómo haces? Pues suplícale a tu madrina, suplícale a un amigo, al profesor, vuelve a tu colegio de secundaria, de la educación básica, o de repente a un instituto, a un CETPRO, a un centro de educación técnica, ¿ya? O a una primaria, y haz esa tesis que te corresponde en educación. Lo mismo dígase de los que estudian enfermería, ginecología, obstetricia, o de repente ingeniería industrial, ingeniería agronómica, y así. Todos tienen que hacer la tesis en su área, en su carrera. Pero muchas veces no tenemos acceso a esa población, ¿ya? A esa población donde haya un problema que solucionar, un problema que te llama la atención y que a ti como profesional, como persona que ha pasado muchos años por los estudios universitarios, te preocupa mucho. Tú quisieras solucionar ese problema, quisieras que las cosas en adelante vayan mejor, que la sociedad se pueda desenvolver amablemente, que pueda tener salud mental, salud biológica,
salud relacional, te preocupa todo ese campo. Entonces quieres ayudar desde tu campo. No es que haces una tesis solo porque quieres obtener el título, sino porque quieres aportar. Esa motivación es una motivación muy buena, sumamente positiva. Eso significa que tienes ética profesional. Tienes valores, has asimilado valores en tu familia, has asimilado valores desde la educación superior que has recibido. Eso es algo muy bueno. Entonces, tienes que identificar una situación problemática, ¿ya? De repente eres enfermero y estás trabajando en un centro de salud. Y, pues, ¿qué te llama la atención? Puede haber muchos puntos que te llaman la atención. Por ejemplo, digamos, la situación psicológica de los adolescentes. De repente en el sector donde trabajas hay muchos intentos de suicidio. Si eres psicólogo, ese es un excelente área para poder investigar. O de repente eres ingeniero industrial y te das cuenta de que en este tiempo no hay un determinado negocio para satisfacer las necesidades poblacionales. Puedes generar un proyecto de inversión. Tu tesis, imagínate, tu tesis se convierte en tu negocio, en tu empresa, para que tengas ingresos considerables, para que no andes buscando trabajo, para que seas amo de tu propio trabajo, amo de tu empresa. ¡Qué lindo! Una tesis, imagínate, impulsando tu futuro laboral, tu futuro económico, impulsándote empresarialmente. ¡Qué lindo! Y eso lo pueden hacer estudiantes, personas que han estudiado administración, ingeniería industrial, ¿sí? Y varias otras carreras, incluso, por ejemplo, cuestiones de marketing, ingeniería comercial, o incluso personas que han estudiado economía, que dependería un poquito del tema, habría que ajustar un poco, ¿listo? Y así. Entonces, hay que conocer un problema. ¿El problema qué cosa es? Algo que está yendo mal en una determinada población. O también el problema podría ser un vacío de conocimiento. Por ejemplo, en este momento yo, digamos, como educador me estoy preguntando, en este contexto, ¿no? Me estoy preguntando, ¿qué es eso de la realidad aumentada? Eso de la realidad aumentada, ¿podrá ayudar en la educación? La realidad aumentada influye en el rendimiento académico, influye en la asimilación de los contenidos. Es un tema interesante. Entonces, sería bueno que lo vayas pensando. Es un vacío de conocimiento. Sobre la realidad aumentada no hay todavía investigaciones, hay muy pocas. Y si las hay en otros idiomas. Están en inglés, la mayoría de ellas. Alguno que otro en portugués. Pero carece. Hay vacío. Y en nuestro contexto, más todavía, no se está probando ese ámbito. Entonces eso también es un problema, es un vacío de conocimiento. ¿Listo? Entonces, hay que identificar o un problema así de facto, algo que está yendo mal, digamos, la atención al cliente. Mala atención al cliente en las entidades bancarias. Ah, qué bueno. Entonces, ¿con qué podría ver eso? Listo, me pongo a pensar. Podría ser con la cuestión de la gestión del recurso humano. La influencia de la gestión del recurso humano en la atención al cliente en las entidades bancarias de tal punto, de tal lugar específico. Interesante. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que ver ese vacío de conocimiento. Otra de las cosas importantes para que puedas elaborar un buen título de tesis es la cuestión de la población.
quiero recordarte algo sumamente importante. La población tiene que ser algo considerable. Hay todavía algunos asesores que te dicen en la universidad que implementas tu tema, que ya la próxima semana se acaba el semestre y que tienes que entregar tu título y tu problema y tus objetivos y tu hipótesis. Te dicen que los implementes. Y si hay relación gramatical, entonces ya que parezca más o menos bueno, te lo aprueban. ¿Sí? Pero no te han preguntado, hijo, ¿cuántas unidades de investigación tienes? En otras palabras, ¿cuántas personas hay para poder aplicar ese instrumento? Si eres psicólogo y estás trabajando en un centro de salud y estás viendo, digamos, problemas de estrés laboral en personas que se presentan allá al centro de salud, ¿quieres trabajar esa cuestión del estrés con otra variable más, volviéndola correlacional? Sí. Y entonces dices, voy a trabajar el estrés laboral. ¿Qué tal si solo tienes 30 personas que se presentan con estrés laboral? ¿Estará bien la investigación? ¿Qué tal si dices, yo quiero trabajar los estilos de liderazgo en los directivos de las entidades bancarias de tal ciudad? Pero ¿cuántos son los directivos? Solo son 6. ¿Podrás encuestar a 6 y podrás ser, esas 6 encuestas serán suficientes para poder realizar una tesis? No. Ante todo tienes que preguntarte, ¿qué tipo de investigación quiero realizar? Dependiendo de los problemas que he visto ya en mi población, ¿sí? He visto que hay tal cosa, entonces ¿eso qué es? No experimental. O puedo hacer también una investigación experimental. Estoy viendo intentos suicidas y quiero ayudar a esos muchachos, a esas personas quiero ayudarlos para que eviten caer en esos intentos suicidas. Voy a implementar un programa experimental. Perfecto. Si vas a hacer una investigación experimental, no hace falta que pienses en 50 personas, en 80 personas, en 100 personas o en 150 personas. Basta que tengas unas 10 o 15. Y no es necesario que haya habido intentos suicidas así grave hasta el extremo de la muerte, no. Sino basta que haya habido intentos de hacerse daño, de huir, ¿no? Con eso basta, ya hay intento suicida. Será de nivel grado bajo todavía, pero ya hay intento suicida. Entonces, con 10 personas puedes hacer un programa experimental y ayudar a salir de esa situación a esas personas, y eso lo reportas en la tesis. Lo reportas como una investigación de tesis. Eso es una investigación experimental. Pero si haces una investigación no experimental, antes de cambiar al otro punto del no experimental, quiero todavía recalcar algo. Hemos hablado de lo experimental. Una investigación experimental puede ser en todos los campos, en administración, en educación, en psicología, en ginecología, en obstetricia, en todos. Pero si haces una investigación experimental, va a ser pequeña tu población, pero la aplicación del programa experimental te va a llevar un cierto tiempo. Te puede llevar 2 meses más, o 3 meses más, o en algunos casos hasta 4 meses más. ¿Ya? Entonces tienes que pensarlo, ¿cómo estás con el tiempo? También tienes que calcular eso. No vaya a ser que te metas en un tema que va a ser muy amplio, que termines en 1 año y medio. No te compliques la vida. Si estás haciendo una tesis de licenciatura o de
para el grado de bachiller, entonces haz una cuestión aceptable por tu universidad. Nada más. No hagas heroísmos, porque todavía no eres experto en este campo de la investigación. Entonces haz una tesis aceptable. ¿Listo? Y entonces, debes tener en cuenta, si haces una investigación experimental es un poquito más larga, pero el aporte es lindo. El aporte social es muy bueno. Eso va a beneficiar a muchas personas. Muy bien. Entonces, además de eso, ahora pasamos a hablar acerca de la población en una investigación no experimental. En una investigación no experimental, tu población debe ser considerable. Grandes investigadores, grandes expertos en la investigación como Kerlinger, Hernández Sampieri y otros, indican que una población para una investigación no experimental debería tener mínimo las posibilidades de que los datos tengan distribución normal. ¿Y desde cuándo esos datos tienen distribución normal? Se acercan a la distribución normal desde las 100 unidades. O sea, si vas a aplicar encuestas o cuestionarios o fichas de podría ser fichas de observación también, ¿sí? Si vas a aplicar esos instrumentos, tienes que pensar en que tienen que haber 100 personas, ¿ya? No 60, no 80 ni 90. Piensa en 100 personas. Por ejemplo, quiero evaluar el cumplimiento de metas en el personal de planta del servicio de agua de la ciudad tal. Ese personal de planta tiene que ser mínimo 100. ¿Sí? Profesor, yo para completar los 100 tengo 80, pero para completar voy a añadir a los administrativos, a los directivos, al gerente, a todos, y voy a completar los 100. No. Si en tu título dice que tu investigación es en el personal de planta de la empresa de servicio de agua, entonces tiene que ceñirse a eso. ¿Estamos? ¿Ya? La investigación tiene que estar bien enfocado en eso que dice el título, en tu población. Entonces piensa, si digamos quieres aplicar unas encuestas en un colegio, ahí sí tienes bastante. Hay colegios que tienen mucho alumnado. Por ejemplo, si quieres evaluar el estrés académico en los estudiantes del último año de la educación básica. Hay algunos últimos años que tienen 3 aulas, 4, 5 aulas en algunas ciudades grandes. Y entonces allí tienes más que 100. ¿Ya? Entonces tu población, si va a ser no experimental, tiene que ser mínimo de 100. Otra cosa que tienes que preguntarte es si existen los instrumentos para tu investigación. Al principio yo les hablé acerca digamos un ejemplo, ¿no? De evaluar la realidad aumentada. ¿Sí? La realidad aumentada en la educación. ¿Cómo es la influencia de la realidad aumentada en el aprendizaje, digamos? ¿Hay instrumento para medir la realidad aumentada? ¿O para medir la aplicación o la pertinencia de la realidad aumentada? Si lo hay, ¡qué bueno! Tomas ese instrumento de ese otro autor que ya está validado, digamos, lo citas como debe ser y ya tienes instrumento. Si fue en tu ciudad, tendrás que, si es de otro lugar, tendrás que validarlo. ¿Ya? Y usas ese instrumento. Pero si no tienes el instrumento, ¿qué puedes hacer?
puedes crear, pero eso de crear el instrumento te va a llevar un poquito más de tiempo. No será difícil si tienes asesoramiento, si tienes una persona que te puede ayudar bien, entonces adelante, adelante, ¿ya? A veces incluso hay instrumentos para tales edades, pero para la edad que yo estoy investigando no hay instrumento. Entonces te tocará a ti crear el instrumento, pero la ventaja de crear el instrumento es que tú de hoy en adelante eres autor de ese instrumento y te van a citar en muchas otras tesis en que utilicen tu instrumento. Te vas a hacer famoso, vas a sonar en el mundo. Eso es bueno, qué bueno. Entonces hay que pensar en el instrumento. Otra de las cosas que ya lo dije antes es el tiempo, ¿sí? Si estás con el tiempo, si estás comenzando tu tesis en agosto y sabes que en diciembre se cierran las universidades, entonces tu tesis se podría ir hasta el próximo año. ¿Te vas a tomar una tesis experimental en esas condiciones? Tienes que pensarlo bien. Piensa en el tiempo, ¿ya? Algunos solo tienen 4 meses y después tienen que viajar al extranjero. Entonces tienes que pensar en el tiempo. Haz rápidamente, hasta ayudar. Llama. Hay personas en el mundo que ayudan mucho para hacer la tesis rápidamente. ¿Listo? Pasemos a las variables. Las variables. ¿Qué son las variables? Las variables son esos temas, esos pequeños temas que están insertados dentro de cada título de investigación. Por ejemplo, me voy a inventar algo, digamos, la influencia de la cultura alimentaria en la obesidad, en adolescentes de 14 a 16 años. Bien, entonces, si decimos influencia de la cultura alimentaria en la obesidad, esos dos son variables, ¿sí? La cultura alimentaria es por sí solo un tema y el otro es la obesidad. ¿Listo? Entonces, esas son variables y hay muchas variables. Por ejemplo, tenemos variables como lo que es la realidad aumentada, niveles de comprensión lectora, tenemos seguridad ocupacional, cumplimiento de metas y así, para cada área hay muchos temas. Cultura financiera, imagínense un tema tan interesante. Niveles de conocimiento de uso de anticonceptivos. O también nivel axiológico, niveles de autoestima. O digamos lo que es la cuestión de el clima laboral, el clima organizacional. Y así, existen muchos temas en cada área. En odontología también, ¿no? Digamos, niveles de caries dental o prevalencia de caries dental. Y así, muchos temas tenemos. ¿Y qué debo hacer si de repente no se me ocurre ningún tema? Doctor, ya pasaron 2 años desde que yo egresé de la universidad y no se me ocurre qué tema pueda investigar. ¿Qué me sugiere? ¿Qué les digo yo? ¿Sabes qué? Toma tus libros, tus cuadernos y dale una mirada rápida. Vas a encontrar bastantes temas. Los temas que has desarrollado allí en tus estudios, esos son
los temas que debes, son las sugerencias para que puedas investigar. De todos esos temas que estás viendo en tus apuntes, puedes escoger uno o dos, el que más te guste. Muy bien, entonces las variables tienes que elegir las variables correspondiendo con la carrera de tus estudios. Además, tenemos que pensar en la adecuación. La adecuación es eso, que tomes los temas de tu carrera, no de otra carrera. ¿Listo? Toma los temas de tu carrera. Por ejemplo, uno dice un tema bastante conocido, ¿ya? Muy simple, fácil de entenderlo. Influencia de los niveles de estrés académico en el rendimiento escolar. Influencia de los niveles de estrés académico en el rendimiento escolar. Bien. ¿Eso quién lo ha tomado? Eso lo ha tomado un psicólogo. ¿Y por qué? ¿Puede investigar eso? Sí, podría. En parte podría. ¿Ya? Si no tiene otro tema mejor, si no tiene otro tema asequible, ¿sí? Podría investigar eso. ¿Por qué? Porque los niveles de estrés académico son de psicología. Son temas de estudio psicológico. Tienen que ver con la salud mental. ¿Listo? Pero, profesor, lo que son los niveles de rendimiento, el rendimiento escolar, eso no tiene que ver con psicología. ¿Por qué le permites hacer esa investigación? Es que la otra variable ya es de lo suyo. Y esta variable posiblemente lo está investigando porque quiere dedicarse este psicólogo a la psicología educacional. ¿Estamos? Entonces, en ese contexto cae muy bien. Cae bien que ese psicólogo haga esa tesis. ¿Listo? Aunque tienes que tener en cuenta que hay ciertos temas que están demasiado investigados ya, por lo fáciles que son. ¿Listo? Entonces, si son temas demasiado investigados, no te metas en eso. Investiga ya otros campos, explora nuevos horizontes, explora nuevos campos. ¿Listo? Ya no te metas en temas tan investigados que ya nada aporta, porque ya está demasiado conocido. Bien, entonces, tenemos la adecuación. Otra, la delimitación del tema. ¿Qué tal si, por ejemplo, te pones a estudiar gestión pública? El tema de gestión pública está bien para una investigación. Imagínese que se te ocurra un tema, algo así como pertinencia de la legislación administrativa y la gestión pública. ¿Ese tema está bien? Aunque sea para maestría, doctorado. No, gestión pública es demasiado amplio. La gestión pública es muy grande. Tenemos que desglosar. Es como decir, influencia del estrés laboral en la salud mental. Pero la salud mental tiene mucho que ver con muchos temas. ¿Sí? Con la ansiedad, el estrés, intentos suicidas. Muchos temas están metidos allí. Entonces, salud mental es demasiado grande, demasiado abarcante. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir más. ¿Ya? Especificar, precisar
Porque si es demasiado amplio tu tema, ¿qué puede pasar? El que mucho abarca, poco aprieta. El que abarca un tema demasiado amplio, no lo podrá desarrollar bien en el tiempo debido. ¿Ya? No lo podrá desarrollar bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos reducir, delimitar más. ¿Listo? Y entonces, cómo debe ser mi variable entonces delimitada? Pues tiene que ser algo así como cultura alimentaria, por ejemplo. Es algo ya preciso. O por ejemplo, decimos el estilos de liderazgo. Eso es algo preciso. Gestión del conocimiento. ¿Sí? ¿Ya? Prevalencia de caries dental. O también residuos inorgánicos o tratamiento de residuos inorgánicos. Y así podemos encontrar muchos temas que tienen que estar bien delimitados, no tan amplios, porque no lo vas a poder realizar. Una variable entonces es algo preciso, ¿ya? Otro, la variable se llama así porque varía de población en población. Si por ejemplo estoy estudiando las competencias digitales en el personal administrativo de tal municipalidad, pues no voy a encontrar iguales niveles de competencias digitales en la otra municipalidad y en la otra municipalidad y en la otra municipalidad, sino que son distintos los resultados, varían, y aún en el tiempo varían. Si por ejemplo este año hay tal nivel de competencia digital en tal municipalidad o en tal empresa, al próximo año esa competencia digital va a ser distinto. De repente menos o de repente más. Por eso se llama variable, porque varía. ¿Listo? Entonces, ¿pero qué pasaría si yo me pongo a estudiar una cosa que no varía? No es variable y estadísticamente no tiene sentido tu investigación. Por ejemplo, el nivel, la gravedad. La gravedad ya sabemos cuál es, ¿sí? ¿Listo? La gravedad es constante, es igual, ya, al menos así genéricamente hablando, en todos los puntos de la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿eso podría ser una variable de estudio? No, porque no varía. ¿Listo? Otro, la hipotetización primaria. Digamos, yo ya me decidí a estudiar la cuestión de la obesidad. Estoy muy preocupado por la obesidad que se da en las instituciones educativas. Entonces, enseguida, mis conocimientos de profesional, mis lecturas, toda la información que he acumulado hasta ahora como profesional, me va a sugerir, me voy a preguntar yo, ¿a qué se debe la obesidad? Y gracias a mis conocimientos previos, voy a decir, se puede deber a muchas cosas, hasta incluso puede ser hereditario. Pero eso de lo hereditario sería difícil arreglarlo. Pero lo otro, lo que tiene que ver con el comportamiento humano, sí se puede arreglar. Entonces, en ese sentido voy a investigar. Entonces yo me digo, la obesidad. ¿Qué cosas? Si la obesidad es la variable dependiente, es la consecuencia, es el problema que estoy viendo, la consecuencia, ¿sí? Entonces tengo que ponerme a pensar en la variable independiente, en la causante. Para que pueda solucionar este problema tengo que ir a sus raíces. ¿Qué cosa hace que esas condiciones negativas se estén dando? ¿Qué cosa hace que se den
esas condiciones negativas. Puede ser tal variable, puede ser tal otra variable, puede ser tal otra variable. Yo no voy a investigar todas las variables. Cojo una. De repente, esa relación de causalidad que menos veo que se haya investigado. En este momento se me ocurre. Entonces, si tengo el problema de la obesidad, ¿con qué lo puedo relacionar? ¿Por qué los niños, los adolescentes están cayendo en la obesidad? ¿No será que de repente carecen de cultura alimentaria? Ah, interesante idea. Cultura alimentaria. Está bien. Pero también puede haber otras variables. Por ejemplo, la legislación. A ver, la legislación de tu país. ¿Cómo influye la legislación alimentaria? Tendría que ser, ¿no es cierto? La legislación alimentaria. ¿Cómo influye en la obesidad de las personas? O de los adolescentes en ese caso. Interesante variable. La legislación alimentaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué he estado haciendo en este tiempo? He hipotetizado. He hecho una primera hipotetización. He hecho una primera hipótesis. Esta puede ser la causa. He tratado de determinar cuál podría ser la causa. Y si mi hipótesis se comprueba, ¿qué tenemos que hacer? Por allí tenemos que comenzar a arreglar la situación. Si tengo obesidad en la institución educativa con los adolescentes, tengo que entonces darles cultura alimentaria a mis alumnos. Decirles por qué nos estamos alimentando con tan alto porcentaje de harinas y de grasas y de sales y estamos descuidando los demás componentes que necesita nuestro organismo. Entonces, estoy hipotetizando. He hecho una hipótesis primaria. Una hipótesis primaria. ¿Listo? Muy bien. Con eso ya tengo mi variable. Mis variables. Ahora, ¿qué falta para que podamos elaborar el título? Entonces, la elaboración del título requiere 5 puntos. ¿Ya? El título tiene 5 partes importantes que debemos tener en cuenta. El primero es el propósito. El título debe tener un propósito. Eso lo vamos a ir aclarando poco a poco. Otro punto que no debe faltar en el título son las variables. Digo variables porque en la mayoría de las investigaciones ya con cierto nivel de exigencia se requiere mínimo 2 variables. ¿Y hay algún tipo de investigación donde se requiera una sola variable, doctor? Sí. En algunas universidades están aceptando investigaciones de una variable, o sea, investigaciones descriptivas para el grado de bachiller. Haces una tesis para el grado de bachiller y te piden una tesis todavía sencilla. ¿Listo? En algunas universidades. Variables. Tienes el propósito, tienes las variables. ¿Qué falta? La población. ¿En qué población vas a realizar la investigación? Después viene el contexto geográfico. ¿Dónde vas a realizar la investigación? Y por último, el contexto temporal. ¿Ya? El contexto temporal. Esos son los 5 puntos que debe tener un título. ¿Qué es el propósito? El propósito es aquello que quieres lograr. Y esa palabrita ya entra un poco en el título que vamos a desarrollar. Por ejemplo, yo voy a decir, me voy a inventar un título sencillo, sumamente sencillo. ¿Ya? Influencia de la movilidad laboral en
A ver, ¿en qué podemos hablar de? En la vamos a ver, en los bajos niveles de utilidad en las empresas de productos químicos de, digamos, nos vamos a inventar, de la ciudad de Lima. ¿En qué año? En el año 2020. ¿Listo? Bien, pusimos la palabra influencia. ¿Por qué pusimos esa palabra influencia? Porque es el propósito. Pero quiero ser honesto contigo, amigo estudiante, amiga estudiante o tesista. Algunas universidades ya están obviando el propósito. Este propósito ya no lo exigen. Simplemente te dicen que pongas movilidad laboral y bajos niveles de utilidad en las empresas de productos químicos de Lima 2020. Obvian la primera parte. ¿Listo? No hay problema. Según te pidan en tu universidad, así tienes que elaborar las cosas. En este momento hay mucha variación. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. O en la misma universidad, en una facultad te dicen que sí tiene que tener propósito. En otra facultad te dicen no, no tiene que tener propósito. Así que más bien tú adáptate a lo que te diga tu asesor. Si presentas tu plan de tesis y el asesor te dice, aquí en el título tienes que quitar el propósito que dice influencia o correlación o comparación, ya, quítalo, no te hagas problemas. ¿Listo? Las variables, ¿cuáles son las variables? Movilidad laboral, ¿sí? La variable movilidad laboral. Esa es la primera variable y dice, en los bajos niveles de utilidad, ¿ya? Pero ya estamos comenzando a juzgar. ¿Te diste cuenta? Influencia de la movilidad laboral en los bajos niveles. O sea, ya estoy diciendo que de facto son bajos los niveles de utilidad. ¿Está bien eso? ¿En el título puedo juzgar negativamente una variable? No, no se puede juzgar. Por tanto, estos bajos niveles, lo tenemos que quitar ese bajos, ¿sí? Entonces tendremos que decir, influencia de la movilidad laboral en los niveles de utilidad, ¿ya? En los niveles de utilidad. Los niveles de utilidad, esa es otra variable. Ya tienes dos variables, ¿listo? En las empresas de productos químicos. Empresas de productos químicos es digamos, la población, ¿ya? ¿A quiénes vas a tener que encuestar entonces allí? A las personas que están directamente relacionadas con la empresa de productos químicos, ¿ya? Los que saben eso de la cuestión de las utilidades, ¿sí? ¿Ya? La movilidad laboral, eso. A esas personas tienes que encuestar. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Puede ser el directivo, los directivos intermedios, los personales de secretaría, la contabilidad, ellos. A ellos tienes que encuestar. ¿Listo? ¿Cuál es el contexto geográfico? Lima. ¿Ya? Lima es el contexto geográfico. ¿Y cuál es el contexto temporal? 2020. ¿Ya? 2020 es el contexto temporal. ¿Listo? Profesor, en todas las tesis tiene que ir todos estos puntos: propósito, variables, población, contexto geográfico, contexto temporal. No. Por ejemplo, en ingeniería electrónica no siempre se pide eso, porque lo que más importa allí son más bien las variables, ¿ya? O por ejemplo, en lo que es una investigación experimental, quieres saber cuáles son los niveles o los índices de adición de potasio
para un rendimiento óptimo de las alcachofas. ¿Ya? Entonces, allí no es necesario que pongas en la ciudad de Pedregal, Arequipa 2020. Muchos asesores dicen, quita esa última parte. Basta con que tú digas las variables. También es aceptable. No es esto de los 5 puntos, no es una camisa de fuerza. Nosotros tenemos que saber ser dúctiles, adaptarnos a la circunstancia, pero adaptarnos a la circunstancia reflexivamente. Porque quisiera decirte, estimado tesista, también hay algunos asesores que sin mala voluntad, pero de repente no te han entendido muy bien, te hacen equivocar de camino. Te dicen, quita esto, añade aquello, ¿sí? Y te hacen un doble trabajo, o te hacen quitar algo que estaba bien. Entonces es importante que cuando converses con tu asesor, desde la primera reunión que tienes con tu asesor, tienes que ya saber defender tu tesis, explicarte en pocas palabras y con claridad cuál es tu idea, qué es lo que quieres realizar. ¿Listo? Entonces, queridos amigos, vamos terminando. Con esto quiero que cada uno se vaya con una idea de tesis. Y para la próxima ya podamos avanzar el siguiente punto, el primer punto de la tesis, que es la descripción de la realidad problemática. Si tú eres estudiante, egresado de educación, ¿cuál podría ser un título posible para tu investigación? Podría ser tantas formas hay de elaborar títulos para tu investigación. Por ejemplo, a ver, ¿qué temas vemos en la educación? Por ejemplo, el pensamiento constructivo. Por ejemplo, se puede evaluar, ¿sí? El desarrollo del pensamiento constructivo y su influencia digamos, en los niveles de comprensión. Interesante, ¿sí? Si eres, por ejemplo, del área de administración, ¿ya? Eres del área de administración. Hay tantos temas. Por ejemplo, la cultura organizacional. Interesante, ¿sí? ¿Cómo es la cultura organizacional en tu empresa, en esa institución estatal donde trabajas? ¿Sí? La influencia de la cultura organizacional en el cumplimiento de metas. Interesante tema, ¿sí? Eres psicólogo, quieres desarrollar un tema para tu tesis. Hay tantos. Puedes, por ejemplo, investigar la cuestión de la ansiedad, intentos suicidas, ¿sí? Y relacionar con otra variable, porque ya te he dicho, no basta una sola variable, sería muy simple, es necesario 2 variables y lo tendrías que correlacionar. Quiero que te pongas a pensar aquí también acerca de lo que es la correlación. La correlación. Hay investigaciones correlacionales, o sea, una variable está relacionada con otra variable. Hay una especie de causalidad, pero no precisamente se mide la causalidad, ¿sí? Hay una especie de causalidad, pero no precisamente se mide la causalidad, ¿ya? Puedes hacer una investigación correlacional. Puedes hacer una investigación correlacional causal. Por ejemplo, todas las influencias van por allí. ¿Listo? Otras investigaciones también puedes realizar. Investigaciones comparativas. Por ejemplo, los niveles de resiliencia en padres de familia y en docentes. ¿Qué te parece? O los niveles de resiliencia en papás de hogar y en mamás de hogar, para que puedas conocer quién es más capaz de resiliencia en el hogar, de manera que pueda ayudar adecuadamente a los hijos que pasan momentos más difíciles. Y así, en esos casos de investigación comparativa, sí se podría aceptar una investigación de una sola variable, como por ejemplo el caso de resiliencia que les he puesto, porque los padres, ellos son población, ¿sí? Ellos son población, ¿listo?
Y así, estimado amigo, estimada amiga, por favor, si no he podido responder tus preguntas, yo quisiera que para la próxima sesión me escribas al pie de la grabación. Tienes información mía, tienes mi teléfono, puedes hacerlo por WhatsApp, puedes hacerlo por correo, hacerme llegar la información. Y a la próxima sesión vamos a comenzar respondiendo tus preguntas.